Buenas tardes a todos, aquí yo de nuevo. Honestamente me gustaría ya dejar el tema porque no faltan los estúpidos, los cuales con tal de empujar su narrativa ridícula, porque no les agrada mi actitud y mi persona, buscan literalmente cualquier estupidez para intentar imponer un discurso que no tienen forma de defender. Así que, a pesar de que la naturaleza de esta disputación me gustaría abandonarla, me parece que quisiera explicar de una forma mucho más avesada la naturaleza del lenguaje, debido a que no me parece que haya sido lo suficientemente claro en el debate o en la segunda parte, si es que se puede llamar eso debate. Irónicamente dicen que me fui a llorar a Twitter cuando se olvidan quién se estuvo comportando como simio durante más de 2 horas. Y quién estaba ahí cagándose en todos sus muertos, diciendo... "Ah". Pero bueno, en fin, si la gente quiere vivir en su esquizofrenia, yo no tengo forma de detenerlos, que es muy distinto a, pues pueden hacerlo. No pueden hacerlo, solo que no puedo detenerlos, así que... Pero bueno, dejando eso de lado, la naturaleza del lenguaje. A ver, gente, vamos a intentar explicar esto de una forma mejor, porque los usos maniqueos del lenguaje en estos tiempos están en viento en popa. Entonces, el lenguaje funciona partiendo del mundo, siempre e invariablemente, porque esto debido a que no surge de una espontaneidad inmanente al hombre o de una supuesta estructura ontológico-metafísica esto del lenguaje, sino que esto surge del mundo, debido a que conforme el hombre fue evolucionando a cada vez integrar sistemas más complejos dentro de su naturaleza, esto dotóle de una necesidad de comunicación debido a no solo el incremento, la cada vez más creciente complejidad de su propia naturaleza, sino de la organización que estaba llevando a cabo, que no tenía parangón ni tiene parangón en toda la naturaleza. A algunos les encanta poner el ejemplo de Mentes Colmena como una especie de epítome de organización, olvidándose de que, bueno, para crear algo como una computadora se requirieron al menos 400 años de trabajo. Algo que esas mentes colmena no han logrado y no van a lograr nunca, como si los cálculos matemáticos necesarios para hacer una computadora nos los hubiéramos sacado de la noche a la mañana. O ya se olvidan que el último teorema de Fermat tomó más de 300 años en terminarse. Y de todos los errores que surgieron del intento de solucionarlo fueron lo que crearon todos los fundamentos matemáticos modernos para la creación de la computación. Pero bueno, en fin, dejando eso de lado, conforme la crecía en el creciente nivel de organización, debido al creciente nivel de complejidad del hombre, iba incrementando, esto empezaba a necesitar de una forma de direccionamiento para jerarquizar las tareas, las cuales cada vez eran necesarias ejecutarlas con mayor precisión y con menor posibilidad de fracaso, debido a que cada vez las necesidades de los grupos, de las tribus, eran mayores y no podían simplemente permitirse el fracasar en esa jerarquización y en esa designación de tareas. Por lo cual, lo primero que se hizo para empezar a direccionar a las personas a realizar determinadas tareas es empezar a clasificarlas de una forma mediante un lenguaje extremadamente primitivo, que es el lenguaje de... No, que no es correcto decir de señas, sino el lenguaje que le atribuía determinadas propiedades, un determinado operación o designación a ciertos ademanes del cuerpo,
o a ciertos gruñidos que hacía el humano, porque el humano no nació pudiendo hablar. Al menos cuando empezamos a hablar de hombre desde los primeros homínidos hace aproximadamente 13 millones de años. Tengo entendido que el Sahelanthropus chadensis, que sería el primer homínido del que se tiene registro, claro, tiene entre 8 y 13 millones de años de antigüedad. Entonces, este no nació pudiendo hablar, sino que el proceso de formulación del lenguaje fue desarrollándose a lo largo de millones de años, que empezó con esa forma primitiva de con ciertos ademanes del cuerpo, gruñidos o gestos, empezaron a designarse determinadas operaciones o determinadas cosas a realizar. Así, por ejemplo, esto podría significar deténganse, esto avancen. Bueno, creo que se entiende el punto. Esto para agilizar más la jerarquización de las tareas. Así, por ejemplo, en la casa, en lugar de estar haciendo todo un festival de estupideces alrededor de la dirección de las operaciones, simplemente el líder del grupo tenía que decir esto y todos hacían es lo que implicaba esta operación. Entonces, ¿qué nos dice esto del lenguaje? Que del mundo, es decir, de una necesidad de ordenamiento del mundo y de explicación del mundo, empezamos a construir un lenguaje cada vez más complejo. Esto no se limitaba simplemente a que fungiera las señales como significados y significantes, sino que al mismo tiempo también empezó a hacérselo esto con plantas, con personas incluso, o con conceptos extremadamente vagos, porque por peculiar que parezca, también se han encontrado en ciertos yacimientos humanos primitivos enterrados alrededor de lo que parecería ser una especie de tributo o de ceremonia. Sí, ya sé lo de es ceremonial, ya lo sé. Pero en este caso pareciera haber una especie de organización que implicase un entierro funerario. Lo que también implicaría eso de que del mundo, de unas determinadas cosas que ocurren en el mundo, se empezó a estructurar determinadas operaciones para después explicar lo que estaba ocurriendo en el mundo. Conforme esto fue avanzando, el lenguaje de ademanes, que no de señas, o el lenguaje meramente conductual, por paradójico que suene, porque el lenguaje también es una conducta, empezó a abandonarse conforme cada vez se hacía más demandante y más necesario una complejización mayor y una estructuración mayor de determinadas operaciones, dando como resultado la traslación de la misma operación en este sentido de ocurre algo en el mundo, lo designamos con ademanes para poder explicarlo, solo que en este caso ocurría algo en el mundo y pasamos a designarlo con signos y símbolos. Primero con símbolos, que sería la escritura cuneiforme, y después con signos, que serían las letras de los abecedarios, o del alfabeto, o como quieran llamarles. Entonces, a partir de aquí se creó una complejización mayor del funcionamiento del lenguaje. Es decir, se tenía una serie de símbolos, los cuales en conjunción daban como resultado un redireccionamiento a una determinada serie de operaciones que ocurrían en el mundo, que remitían a eso que estaba siendo designado. Es decir, tenemos el significado, que es las operaciones ocurridas en el mundo, y tenemos el significante, que serían los símbolos o signos que nos redirigen hacia eso, esas operaciones. Es decir, el significante funciona como un redireccionamiento hacia una determinada serie de operaciones que se manifiestan en el mundo, no fuera de él, no en la mente, no en una estructura metafísica, sino que se manifiestan en el mundo, en la naturaleza o en la realidad, como quieran llamarles.
Entonces, este proceso de significante redirige a significado. El punto intermedio es el proceso de significación. Ya hablé sobre cuántas cosas se implican en este circuito de significación que es análogo al circuito del habla que propone Saussure en ¿cómo se llamaba el libro ese? Curso de lingüística general. Que no son poquitos, déjenme decirles, si faltaban más, creo que había puesto 9 o 12, no recuerdo más. Yo creo que ya podría meter 15 o 18 sistemas que influencian la significación. El cómo lo influencian, eso se desarrollará después, porque eso sí está un poquito más difícil. Pero bueno, entonces, el punto es que el proceso mediador de ese redireccionamiento lo encontramos en los referenciales, como bien menta Peirce. Peirce toma el sistema de Saussure y lo incrementa mediante el añadimiento de los referentes. Estos referentes son un soporte bajo el cual nosotros nos permitimos redirigirnos hacia el significado. Es decir, en el caso de árbol, por ejemplo, uno referente puede ser la forma genérica que cualquier persona tenga sobre árbol. A su vez, este es el principal problema cuando alguien refiere a algo un poquito más ambiguo como libertad, por ejemplo, que los referentes que tiene de libertad pueden no pueden ser dispares o directamente antitéticos. Mientras el marxista te dice que la libertad es una forma de sometimiento a su ideología, el liberalista te dice que la libertad es una forma de autodeterminación arbitraria y los referentes que tienen para sustentar eso están en sus propias ontologías. Pero además, no podemos olvidar que en esta tricotomía hay cabida a una tetranomía, la cual implica, como menta Skinner en conducta verbal, la integración de lo conductual a la lingüística, porque la lingüística tomaba lo del hombre como mero añadido, porque pensaba aún desde Saussure que la lengua es el lenguaje y la lengua existen con independencia de los hombres. De hecho, Saussure en el significado, él lo que hacía era considerar al significado como algo que existe pero sin necesidad de recurrir al mundo. Es decir, Saussure pone los fundamentos que después exagera Wittgenstein para decir cosas como que el lenguaje habla a través del hombre, dándole una estructura ontológico general fundamental al lenguaje. Y no confundan lengua y lenguaje. Lenguaje, podemos decir que son las estructuras operacionales fundamentales, las cuales permiten la sustentación de la lengua. Y la lengua, no confundir con idioma, vendría a ser todas esas divisiones específicas de la manifestación de un determinado sitio, de una forma de comunicación de los hombres. Y porque las lenguas son de los hombres. Si se puede hablar de lenguaje de programación, por ejemplo, eso es un poco más cuestionable, pero podríase dar el caso. Digo, el lenguaje no se limita al hombre, pero tendría que analizarse de una forma más precisa si realmente se puede hablar de lenguajes computacionales. Pero de lenguajes organísmicos sí se puede hablar, digo. Estos procesos de referenciales los tienen los animales, solo que a un nivel extremadamente delimitado y primitivo. Cuando el gato, por ejemplo, te está maullando porque quiere comida, salir, o está maullando en general porque está en la época de reproductiva, él, evidentemente hay un lenguaje ahí operando. Una lengua es cuestionable si puede haber una lengua ahí, pero que hay un lenguaje, evidentemente. Entonces, dejando esto de lado, no confundir lenguaje, lengua e idioma, por favor. El lenguaje, entonces,
adquiere esta propiedad específica del hombre mediante las localizaciones, que vendría de ser la atribución estimulacional que presentan tanto los referentes como el significante. Porque como nosotros tenemos esa cualidad no única, pero sí, digamos, bueno, sí, sí es única, pero también tiene su variación en los animales, de ser capaz de atribuirle determinadas estimulaciones a los significantes. Los animales lo hacen a acciones, nosotros lo podemos hacer a acciones, a obras, a determinados ademanes un poquito más complejos que los animales no entenderían debido a que no tienen la capacidad de localización que nosotros tenemos. De esa capacidad de localizarle a determinadas cosas, obras, trabajos, conductas, etcétera, etcétera, estimulaciones, que no sentimientos, estimulaciones. Porque si nos vamos a decir esas estupideces cognitivistas de que le asignamos sentimientos a las palabras, estamos cayendo en que la fuerza motriz de la conducta de los organismos son los sentimientos. Eso es una petición de principio y un razonamiento circular que no se sostiene de ninguna forma y que hace del lenguaje una arbitrariedad al servicio de los sentimientos del hombre y que asume que los sentimientos son la generatriz del lenguaje, y eso es un ridículo absoluto, reduccionista y directamente patético. Nosotros somos capaces, a través de influencia ambiental y de nuestra propia influencia, de atribuirle determinadas cosas a los significantes, sean estos mediante signos, símbolos o cuestiones un poco más complejas como pueden ser con imágenes. Como puede ser, por ejemplo, la razón por la cual a un hombre que le digan estúpido no le afecta y a otros sí, es justamente porque el hombre localiza en ese significante, junto con los referentes de ese significante, una estimulación negativa que justamente lo mueve a tener esa conducta de afectación, de enojo, de molestia o de tristeza. Poder poner un ejemplo. Podría ser que su padre constantemente usaba esa palabra estúpido para hacerlo sentir mal o para minimizarlo, o que en la escuela lo acosaban mediante el uso de esa palabra de alguna u otra forma. Esto causó que los referentes implicados sean esos sujetos, y entonces dentro de esos referentes, como están esas personas, y al mismo tiempo se implica una connotación negativa a ese significante, se localiza dentro de ese significante dichas estimulaciones a través de los referentes, lo cual da como resultado que unas personas tengan cierta reactividad a ciertas palabras y a otras personas no tengan dicha reactividad. No se trata aquí de sentimientos, no, se trata aquí de un proceso mucho más complejo. Entonces, dicho todo esto, ahora concentrémonos en el proceso de significación. El proceso de significación del lenguaje, que sería el proceso en el cual se redirecciona del significado, del significante al significado, se establece mediante la delimitación de las operaciones en el mundo que va a designar el significante. Es decir, hay unas ciertas operaciones que ocurren en el mundo. Se delimitan dichas operaciones mediante la atribución de dicho significante. Al mismo tiempo, ese significante presenta los referentes que se implican dentro de las operaciones que están delimitando, y al mismo tiempo se presentan unas determinadas localizaciones a través de los referentes que se implican en el proceso de significación. Así pues, tenemos que el significado al cual se remite desde el significante implica justamente esas operaciones que ocurran en el mundo y no otras, justamente porque la significación se delimita a una serie específica
de operaciones, razón por la cual con una significante se designan esas operaciones y no se designan otras, razón por la cual no se puede arbitrariamente resignificar un significante porque el significante se usa exclusiva y únicamente para delimitar una serie específica de operaciones que se manifiestan, que ocurren, que vienen del mundo, no del hombre, y que permiten justamente al estar delimitadas entender qué demonios es lo que está significando el significante, porque justamente ese significa del significante hace referencia a las operaciones que está designando, que no debe de confundirse nada de esto con definición, porque definición se refiere a la interpretación mayormente dispersada de el significado, de la interpretación mayormente dispersada que tiene la gente de dicho significante. No tiene necesariamente nada que ver con el significado. Por ejemplo, la palabra felicidad no significa a un estado subjetivo que deberíamos de llamar alegría, porque felicidad, que viene por ejemplo de Aristóteles o de Platón, hace referencia a la plena realización del ser humano, por lo cual la palabra más correcta deberíamos de definirla como autorrealización trascendental, no como felicidad. Que una palabra se use de una forma específica, o para decirlo de una forma, porque en un maldito diccionario se diga que así es como se usa la palabra, no quiere decir que eso sea lo que signifique la palabra, porque su significado es otro, o puede ser otro, maldición. Así pues, si todas las personas, si los diccionarios empiezan a recoger que la gente empieza a designar bajo el significante mesa a lo que es una cubeta, esto no convierte a la mesa en cubeta, sino que lo que hace el diccionario es recoger el uso que las personas le dan, no el significado de las palabras, porque el significado de las palabras está anclado, ves sí y ves también, a un contexto específico, en un nivel tecnológico específico, en un nivel especial específico y al mismo tiempo en un nivel epistémico específico. Así pues, por eso, cuando se habla de alma en este tiempo, estamos totalmente desfasados para designar lo mismo que implicábase para Aristóteles o Platón esa alma, porque no hay ya sustento epistémico para poder sustentar un alma, razón por la cual se usa mente. Mente es el alma desalmatizada, por decirlo de alguna forma, es decir, quitándole todo lo trascendente, teológico, metafísico, pero al mismo tiempo dejándosela en un uso utilitarista, o bueno, pragmático, porque ahora como utilitarismo suena muy feo, los intelectuales de tercera están usando ahora pragmático. Pragmático es utilitarismo tribalista, porque el pragmatismo de Peirce no tiene absolutamente nada que ver con lo que estas personas rotulan bajo pragmatismo. Para Peirce, el pragmatismo era una forma de análisis lógico-lingüística, y de ahí no la sacó nunca. No sé de dónde demonios sacaron estas personas que pragmatismo era una suerte de hacer lo que se necesite cuando se ocupe, porque eso no es lo que designa el pragmatismo. Además, tomando una definición maniquea y manipulativa de necesidad,
entonces terminamos con que el pragmatismo es que se tiene que hacer algo según se necesite, según una necesidad para un grupo en específico, no para todos. Porque lo que es necesario para los ricos, por ejemplo, puede no ser necesario para los pobres. Así pues, para los ricos puede ser no necesario que les aumenten los impuestos, pero para los pobres puede sí ser necesario que les incrementen los impuestos a los ricos. Por lo cual, esa idea de pragmatismo como una supuesta panacea de lo que hay que hacer ontológico y que es bueno para todos, es tribalismo utilitarista. Sobre todo utilitarista más que tribalista. Entonces, habiendo dicho todo esto, es por esto que no podemos resignificar las cosas como si fueran cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, el kit del debate, que era el matrimonio, que nunca se llegó a hablar sobre eso más que superficialmente, el kit con eso es que cuando nosotros decimos que el matrimonio era una cosa en el pasado, pero que el matrimonio ahora es otra cosa, implica entonces decir o que eso del pasado no era matrimonio, lo cual no tiene sentido porque si viene de allá ya tenía una significación, o lo que nosotros pensamos como matrimonio ahora era lo que ellos pensaban como matrimonio en el pasado, lo cual cae en un error categorial en el cual se impone la percepción del presente a un tiempo pasado, como si el tiempo pasado tuviera lo mismo que tiene el presente y se pensase de la misma forma, no tomando en cuenta el contexto en el cual se desenvuelven dichas interpretaciones y dichos procesos de significación, en el cual se manifiestan dichos significantes. Así pues, identidad, por ejemplo, para Santo Tomás, para Platón, para Aristóteles, no tiene nada que ver con esa confusión con personalidad que se hace en este tiempo. Cuando Santo Tomás o Santo Agustín hablan de la identidad, ellos dicen que es una identidad con respecto a una unidad lógica, no personalista o biológica o incluso hasta humana, porque eso que me refieren también puede referirse a cosas que no son humanas, como por ejemplo Dios como una suerte de y Dios como una unidad con respecto a toda clase de identidades al ser él la causa primera. Pero no tiene necesariamente que ver, de hecho no tiene nada que ver directamente con el uso que se le da ahora de identidad, que debería de llamarse personalidad, porque no existe tal cosa como identidad grupal, hay sistema conductual grupal. Pero bueno, no me voy a desviar tanto del tema, que ya esto va largo y no podemos desviarnos mucho. Que no me molestaría quedarme 3 horas aquí hablando sobre eso, pero en fin. Entonces, ya que un análisis de lo más simple revela que las interpretaciones que tenían del matrimonio en el pasado no eran un mero contrato social, porque la noción de contrato social surge en la modernidad con, creo que Jean-Jacques Rousseau. Sí, con Jean-Jacques Rousseau en el maldito siglo XVIII. Y estamos hablando de que tanto en la antigua Roma como en la antigua Grecia ya hay precedentes del matrimonio. Y sobre todo el matrimonio según el cristianismo, que es el que les encanta atacar. Y que cada cultura tiene su propia referente a eso. Que bueno, hablar de cultura en este tiempo es extremadamente problemático, que pone en duda si lo que esos sujetos están haciendo se puede designar como matrimonio, pero bueno, en fin. La idea del contrato social es una idea moderna y le estamos imponiendo a un pasado que no había desarrollado esas ideas,
que no tenía un contexto histórico, figuracional, que no tenían un nivel tecnológico, que no tenían un nivel epistémico o empírico, unas ideas que de no manifestarse en todo ese contexto, no iban a surgir. Por lo cual, directamente lo que estamos haciendo es un error categorial del tamaño de todo el tiempo que estamos intentando atribuir. Razón por la cual estupideces como las que dice Ernesto Castro de que hay personajes de extrema derecha en los diálogos de Platón es un error categorial del tamaño del mundo. Porque una de las ideas fundamentales del fascismo es la cultura. Es decir, revitalizar la cultura. Porque para el fascista no hay cultura. Y es un análisis acertado. ¿Y qué creen? Cuando había Platón, de hecho había cultura. Cosa que cuando se disputa y se desarrolla el fascismo, no había. Lo cual crea un sinsentido de dicha atribución. Que no quiere decir que porque ocurran cosas en un tiempo pasado, por el hecho de tratar de entenderlas dentro de su contexto, no las podamos criticar. Claro que las podemos, las debemos de criticar. Pero se van a criticar según se entiendan. Porque si no, estamos haciendo un ejercicio de estupideces como las que hace ese pendejo. Por lo cual, la idea de que el matrimonio es un mero contrato social viene de todo el maldito revisionismo histórico que desde la Ilustración se ha hecho al pasado, tratando de imponer una visión supuestamente superior del universo, nuestra, en contraposición con la visión esa retrógrada, ateísta, estúpida, y no deja de resultar irónico que sean ateos los que más pujanza le meten a esta clase de interpretaciones. Lo cual asume que lo que pensamos en este tiempo es lo mismo que se pensaba en este tiempo, mientras al mismo tiempo decimos que lo que pensamos en este tiempo es superior y mejor que lo que se pensaba en este tiempo, porque lo que estaba en ese tiempo no es lo que está en este tiempo, mientras al mismo tiempo decimos que es lo que está en este tiempo. Bonito sistema de pensamiento, maldita sea. Por lo cual, este proceso de resignificación no puede catalogarse como algo más que propaganda. ¿Por qué? Porque lo que se busca hacer es decir, siempre fui así. Y nosotros lo que estamos diciendo es lo que siempre fue. Y como no siempre fue así, y no solo no siempre fue así, directamente no es así en este tiempo, cosas como matrimonio, cultura, Dios, religión, son extremadamente cuestionables y siguen teniendo operatividad más allá de ser un significante flotante. Por lo cual, no. La idea del matrimonio como contrato social no tiene ninguna clase de sentido y es un ejercicio propagandístico que busca asumir a través del significante el significado al cual redirige ese significante en un sentido ontológico, como si siempre hubiera sido así, cuando el mero hecho de haber desarrollados en un tiempo pasado dota de ese significante de un contexto del cual no se puede disgregar, porque justamente se viene abajo todo el proceso de redireccionamiento y se omite por completo la significación a la cual se le hizo a dicho significante. Por lo cual carece de completo sentido más allá de una propaganda. Y esto ocurre también, por ejemplo, y curiosamente desde la sociología, porque no nos podemos amparar en otra cosa que no sea lo social. Y para no hacer esto de 2 horas, voy a hablar sobre eso, del absurdo de lo social otra vez en otro video, que ya me tiene harto, y va a ir contra Aristarchus. Lo que se hace es, hablando desde lo social, es tomar la significación
imponerle la definición, pero al mismo tiempo conservar el significado. El ejemplo perfecto de esto lo encontramos en las fobias, que te dicen los sociólogos. No, es que las fobias desde la sociología son un mero rechazo, una mera revulsión hacia algo. Y no obstante, ves que al mismo tiempo pregonan que cualquiera que tenga una fobia, como la homofobia, es un enfermo. ¿Y por qué es esto? Porque se inventan una definición que es el uso social del término, pero al mismo tiempo el significado del significante fobia, que implicaba justamente la connotación patológica, lo conservan, justamente porque lo que están tratando de hacer ahí es que siempre fueron ustedes unos enfermos. Y como estas interpretaciones vienen de la marxista parasitaria, la cual considera que todo lo que no sea marxismo es inherentemente derechista e inherentemente patológico, pues no nos debería de sorprender en absoluto. Por lo cual, no, el matrimonio de hecho ni siquiera existe ya. Por lo cual, habiendo dicho todo esto, yo procedo a retirarme. Nos estamos viendo.